Astele.tv. Buenas tardes, amigos de Misión Mundial. Estamos al aire, ya comenzando en un día maravilloso de la Ciudad de México. En ausencia de Gerardo Young, me toca conducir el programa y tenemos como invitada a Beatriz Canseco. Es una académica de la Facultad de Ciencias Políticas, es especialista en estudios latinoamericanos, es maestra en estudios latinoamericanos, es internacionalista de origen y aquí vamos a hablar sobre Haití. Esta tragedia invisible, como tituló Rafael Corda de la revista Proceso el tema, ya que todos los reflectores están en Venezuela, se me hacía muy importante irnos a la isla de Haití y poner los ojos ahí. Beatriz Canseco también es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y bueno, que nos hable un poco de las líneas de investigación que tiene. Bienvenida, Beatriz. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, yo mis líneas de investigación trabajo en la Facultad de Ciencias Políticas, en el Centro de Estudios Latinoamericanos y bueno, tengo ya muchos años dedicada a estudiar el Caribe, cuestiones de geopolítica y de integración. Y bueno, ahorita haciendo el comercial previo a que entremos al tema, una de las cuestiones más importantes que está impulsando el coordinador de nuestro centro justo es el estudio o retomar el estudio de Centroamérica y el Caribe, que pareciera que son dos subregiones de nuestro continente que son invisibilizadas generalmente. Entonces, bueno, esta es una oportunidad que agradecemos en el centro y yo de manera particular, el que haberme invitado a hablar sobre Haití, que como bien dices, es un país que ahorita está inmerso en una crisis política, social y económica muy grave y que pareciera a los ojos del mundo que no existe. Pero esto tampoco es una cuestión nueva. Haití ha sido un poco olvidado a pesar de la importancia que tiene, digamos, desde su mismo proceso histórico. En 1804, el primer país independiente de nuestro continente y uno de los países que dio impulso, que logró apoyar los procesos de independencia de la parte continental, el apoyo que le dio Petión a Bolívar para consolidar estos procesos de independencia y que se conoce poco, se habla poco de ello. Esa es una de las características importantes que a mí me gustaría resaltar porque es también uno de los temas por los que Hugo Chávez, con esta transformación geopolítica que se dio en el continente a finales del siglo XX, principios del siglo XXI, tuvo mucho interés en participar y en colaborar con Haití en los programas sociales, haciendo este vínculo y con esta cuestión de lo que él llamaba la deuda histórica que tenía América Latina con Haití, reconociendo este papel tan importante que tuvo. Entonces, con estos programas sociales, Petrocaribe, y las misiones que tuvo Venezuela en Haití, el apoyo de los médicos para aumentar el nivel educativo, todas estas cuestiones sociales que se impulsaron desde Venezuela con estos proyectos que llevaba a cabo Chávez, tienen que ver con esta tradición histórica de la relación de Haití con América Latina y que muchas veces no se conoce o que es invisibilizada. Y que está también ahí ahora siendo parte de la crisis por la que está atravesando el país, porque bueno, uno de los reclamos que hay ahorita que entremos ya a hablar de manera particular sobre lo que sucede en esta crisis, es uno de los reclamos justo que se está haciendo, es el tema de la malversación de fondos del programa Petrocaribe. Entonces, sí, ese es un vínculo muy interesante que vamos a trabajar en relación a Venezuela. A mí me gustaría que ahorita empezáramos a darle al público el contexto político en el que estalla el 7 de febrero el levantamiento social, pues con una serie de situaciones, que no había agua en muchas localidades, que había falta de alimentos, que hay una mortandad de niños menores de 5 años tremenda.
hay permisos de matones a sueldo, escondidos, digamos, como parte del gobierno. Entonces, a mí me gustaría un poco primero que nos dijeras esta construcción de primer ministro, de presidente, de cómo está el Congreso, y que empezáramos a entrar en materia. Bueno, mira, en el caso de Haití, como que dices, es una república que tiene esta característica de que hay un presidente que es electo en las urnas y un primer ministro que es propuesto por este presidente. Tiene las dos cámaras, la de senadores y la de diputados, y que son quienes aprueban al primer ministro, quienes aprueban o desaprueban al primer ministro. Y esta es una característica que diferencia a Haití de la conformación política que conocemos generalmente en la parte continental. En el caso de el presidente que se encuentra ahora al frente del país, me gustaría señalar un poquito... Jovenel Moïse. Jovenel Moïse. Y el primer ministro Jean-Harry Séant. Sí, ¿no? que el primer ministro tiene menos de un año siendo el primer ministro, porque el año pasado hubo una revuelta en julio de 2018 por el aumento de la gasolina y el querosén, que es el combustible que se utiliza generalmente en las casas. Y eso llevó a la destitución del primer ministro, que era Lafontaine. Y bueno, después de un mes y de negociaciones con los diferentes partidos que se encuentran representados en la Cámara de Diputados y de Senadores, que era una de las cuestiones que quería mencionar ahora, que el partido que está gobernando es un partido de centro derecha, que no tiene mayoría ni en el Senado ni en la Cámara de Diputados. Entonces, eso también ha dificultado la aprobación de los primeros ministros. Para que le aprobaran a Lafontaine fue un proceso de varios meses. El presidente tomó posesión el 7 de febrero de hace 2 años y el primer ministro fueron casi 2 meses de negociación. Y después de la revuelta de julio del año pasado, a causa de estos aumentos en el combustible y en el querosén, que habría que señalar también que es un aumento que se dio de acuerdo con el gobierno y el Fondo Monetario Internacional, que era de las propuestas que hizo para sanear la economía, digamos, con todas estas propuestas que hace el Fondo Monetario Internacional y que nosotros bien conocemos, que tiene que ver con los procesos de privatización, de reducir los gastos sociales. En el caso de Haití, cuando hace esta propuesta y de manera particular en el tema de los combustibles, se genera una revuelta en julio de 2018 que hace que el primer ministro tenga que dimitir y se da este cambio para Séant, que es el primer ministro actual, y que justo ahora una de las cuestiones que se está pidiendo en la movilización que empezó el 7 de febrero es la dimisión del primer ministro, pero del presidente y de todo el gabinete. Congreso, sí. Y aparte de eso, bueno, yo hablaba con Daniel Pierre Charles vía telefónica, que es el hijo de Susie Castor y Gerard Pierre Charles, que bueno, tú sabes que ellos estuvieron en el en la Facultad de Ciencias Políticas también, ¿no? Como especialistas del Caribe, abrieron este centro, ¿verdad? Ellos abrieron el área del Caribe. Susie fue la que estuvo en la facultad, Susie Castor. Gerard estuvo en el Instituto de Investigaciones Sociales, pero ellos son pioneros en el estudio del Caribe en México. Y en el caso del Centro de Estudios Latinoamericanos, Susie creó la revista El Caribe Contemporáneo, que bueno, fue una revista semestral que logró tener una presencia importante dentro de todo el Caribe, y ellos regresan a Haití al término de la dictadura en el 86, en 1986, y desde ahí han estado, bueno, Gerard ya falleció hace unos años, pero mientras estuvo vivo junto con Susie, y ahora Susie siguen trabajando por impulsar la institucionalidad en el país y la democracia, porque si bien se terminó la dictadura en 1986, la dictadura de Duvalier, que fue de 1957 a 1986, que habría que señalar también que junto con la de Somoza, la dictadura de Haití es
son las únicas dos que son dinásticas. Es decir, que estuvo el padre y le heredó el poder al hijo. Entonces, por eso la dictadura de los Duvalier abarca este periodo del 57 al 86 y Baby Doc. Y Baby Doc. Entonces, a pesar del término de la dictadura, no se ha acabado ahí el tema de construir instituciones democráticas. Y eso tiene que ver también con la injerencia de Estados Unidos, de Francia, de Canadá, de todos estos grupos, países amigos de Haití. Y que se supone que también Haití durante años ha recibido ayuda económica. Dicen que el mayor emisor de ayuda económica es Francia, el mayor que interviene Haití es Estados Unidos, ¿no? No solo con Withdraw, que es una de los antecedentes, ¿no? Así la intervención más larga. La intervención, sino también ahora realmente la posición de Haití frente al asunto Venezuela. En el interior del país, igual me comentaba Daniel Pierre Charles que ellos, oficialmente Haití se pronunció ante la ONU alineado con Guaidó, reconociendo el gobierno. Pero al interior del país se supone que la gente está o en favor de Maduro o sin opinión, porque además realmente no se puede decir que en Haití se tenga una atención a otros problemas con los que tienen al interior, cuando su nación está totalmente rebasada, porque hay una situación de miseria y de falta de humanidad, yo creo que de todo los países, ¿no? No estamos viendo, y por eso es tan importante profundizar y darle este programa a Haití, ¿no? Porque ya se están pidiendo que el 30% de los gastos del Congreso, de los ministros, del presidente, etcétera, que todo se disminuya, ¿no? Que se les quiten todos los privilegios a los funcionarios. Entonces, bueno, estamos en una situación prácticamente de emergencia, aboliendo todos los privilegios. Bueno, vamos a hacer un corte y regresamos. Sí. Astele.tv. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. UNILA es más.
Astele.tv. 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 Amigos de Misión Mundial, estamos aquí haciendo un foco de atención al tema de Haití, que tiene una emergencia tremenda de tipo social, de tipo humanitario. Realmente hay una revuelta, están pidiendo la dimisión del primer ministro, del presidente y también una remoción de gente del Congreso. Dicen que no funciona ya su constitución. Estamos con Beatriz Canseco como invitada para hacer este señalamiento puntual a distintas partes de la historia para traerlos al acontecer actual. Beatriz, sigamos por favor, y yo creo que es muy importante hablar de la ayuda humanitaria que se ha utilizado como un vehículo de intervención en Haití. Sí, en el caso de Haití, sobre todo se ha utilizado este tema de la ayuda humanitaria para intervenir. No, es una nueva forma de intervencionismo que hay amparada bajo el esquema de Naciones Unidas, que ya en Haití había tenido una primera misión de estabilización cuando le dieron el primer golpe de Estado a Aristide, Jean-Bertrand Aristide, que es el primer presidente electo en democracia después de la dictadura de los Duvalier. Y después de que salió, hubo una fuerza interamericana, en ese momento no era la MINUSTA, sino una fuerza interamericana, que estuvo bajo el tema de la ayuda humanitaria, interviniendo en Haití. Terminó su presencia ahí cuando regresó Aristide a terminar su periodo de gobierno en los primeros años de los 90, y después en el segundo golpe de Estado que le dan a Aristide en 2004, en donde es un golpe de Estado apoyado por Estados Unidos, por Canadá, por Francia. Aristide tiene que salir al exilio a Sudáfrica. Entonces, Naciones Unidas crea lo que hoy se conoce como la MINUSTA, que es la misión de estabilización para Haití, que tiene su presencia a partir de 2004 y de manera formal hasta octubre de 2017. Y digo de manera formal porque ahí lo que hubo fue en octubre de 2017 se redujo el contingente y se cambió el nombre de la misión, que ahora tiene otras características. Ahorita les comento sobre eso. En el tema de la MINUSTA, dicen que con esto iba a estar mejor económicamente Haití. Realmente no había inversión alguna, lo dicen a nivel interno el pueblo haitiano, y el derramamiento que había era simplemente por los gastos que tenía todo este grupo de funcionarios que le pusieron a la MINUSTA como broma popular turista, no MINUSTA sino turista, porque realmente todos los funcionarios que estaban aplicando, se supone, la ayuda humanitaria, pues realmente se la estaban pasando bien en el Caribe, ¿no? Y pues en un país que además ha recibido cualquier cantidad de embates de la misma naturaleza como fue el huracán Matthew, ¿no? Que también los dejó muy mal económicamente. Pero prosigamos con el tema de la MINUSTA. De la MINUSTA. Lo que pasa es que la MINUSTA, que estaba dividido en dos partes, digamos, formales, que es un contingente militar y un contingente civil, lo que buscaba justo era estabilizar y crear instituciones para
en esta cuestión de la democracia occidental, ¿no? Una característica importante de la MINUSTA que habría que destacar es que estaba formado también por contingentes de países latinoamericanos. La parte militar, el jefe máximo de la MINUSTA era un general brasileño. Y ahí una de las críticas que hay, y no solamente en este caso en la MINUSTA en Haití, pero una de las críticas más grandes que hay a nivel internacional con el tema de los cascos azules, que es como que los que conforman estas misiones de estabilización aquí y en algunos países de África y de Medio Oriente, es el abuso por parte de los militares. En el caso de Haití hay informes que han hecho hincapié primero en el tema de los abusos contra las mujeres y contra los niños, ¿no? El tema también de la MINUSTA vinculado a la epidemia de cólera que se dio en Haití, que durante mucho tiempo en las Naciones Unidas estuvieron negando el tema, pero que finalmente tuvieron que reconocer que fue el contingente de soldados de Nepal quienes contaminaron el agua, que después provocó las muertes por cólera. Que no tenía Haití cólera, me lo subrayó Pierre Sí, Hans. y fue justo con este contingente de Nepal que se dio el tema del cólera. Entonces, la MINUSTA lo que es en realidad es una forma de mantener intervenido el país y bajo control de esta, no es tanto en el tema de la cooperación, porque también sí vemos cuando el terremoto de 2010, que devastó al país, cayó el Palacio Nacional, justo muchos de los edificios donde estaban personal de Naciones Unidas también se derrumbaron, y el rescate que se hizo en un inicio no fue de la población haitiana. Las fuerzas que llegaron de Naciones Unidas, de Estados Unidos, fue a rescatar al personal de la ONU. Claro. Entonces, lo que desde mi perspectiva pasa con el tema de las misiones de estabilización, en el caso particular de Haití, pero no únicamente en ese caso, sí, es esta nueva forma de intervencionismo con el tema de la ayuda humanitaria, pero que en realidad no ha mejorado la situación de Haití. Es un disfraz. Es ¿no? un disfraz Entonces, para mantener la intervención y mantener, digamos, el control del país. Una de las características de por qué hoy, a pesar de la crisis por la que atraviesa Haití, no está en todos los medios de comunicación, no hacen conciertos para recaudar fondos, para poner la vista del mundo en Haití, tiene que ver también con esto, con que es un país que está intervenido y donde gobierna un país de centro derecha, es decir, un aliado de Estados Unidos, y que va de la mano con esto que tú mencionabas hace un momento. Un gobierno que responde también a estos intereses de la clase dominante aliada con Estados Unidos, y que ha llevado a que hoy reconozcan a Guaidó como el presidente encargado, y que ha generado también eso una molestia en la población, que si bien no es que estén muy ocupados de lo que pasa en Venezuela porque ellos están atravesando por su propia crisis, sí hay un sector importante que reclama que se haya reconocido al gobierno o a esta presidencia encargada de Guaidó, cuando Venezuela ha sido uno de los países que más ha procurado la cooperación con Haití. Y eso a través de Petrocaribe, pero también de las misiones, de la Operación Milagro. No solamente Venezuela, también Cuba tenía ahí con el tema de los médicos y los programas de alfabetización. Cuando el terremoto de 2010, esta intervención de la MINUSTA que estaba desde 2004, lo que hizo fue que Estados Unidos profundizara la militarización, ahí sí ya más directa, en Haití. Si nosotros nos damos cuenta o hacemos un recuento de los barcos que mandaron, de los contingentes que mandaron, son contingentes militares, son barcos que se utilizan para la guerra, que llamaban ellos barcos hospitales, pero que en realidad lo que estaban haciendo y que es lo que han seguido haciendo ahora, en este caso en particular con Haití, es
tratar de tener el control del Mar Caribe para rodear a Venezuela. Por eso el tema de, en 2008, la reactivación de la Cuarta Flota y que se ha complementado con todos estos elementos. Te decía yo, regresando un poco al tema de la MINUSTA, que en 2017 lo que hubo fue un cambio de nombre de la misión. No es que se hayan ido, la misión sigue ahí, pero ahora se llama, déjame ver aquí la nota porque es un nombre largo, Misión de las Naciones Unidas para el Apoyo de la Justicia en Haití. Se redujo el contingente y ahora lo que pretenden es, o para el objetivo que dicen tiene esta MINUJUST, es fortalecer el Estado de Derecho, que en realidad es el entrenamiento militar, el entrenamiento de policías, porque aquí un punto importante es que Haití no tiene o no tenía ejército desde el primer gobierno de Aristide. Se fueron a un cambio, ¿no? De policía, disolución del poder militar. Y ahora con este presidente, con Moïse, reactivó el tema del ejército. Ahora, háblanos un poco de los antecedentes de Moïse, porque él es empresario y aparentemente no tiene nada que ver en el poder político, pero digamos que este es un estigma también de Haití, porque también, digo, tú a este cantante Martinelli, ¿no? Sweet Mickey le decían. Sweet Mickey, Sweet Mickey. Y que tampoco tenía nada que ver con el poder político y llegó al poder. Y para contextualizar, dentro de la población mundial, estamos hablando de que Haití tiene 10 millones de habitantes, tiene el 59% en pobreza, tiene el 24% en extrema pobreza, viven prácticamente de algunas, de sembrar, ¿no? De forma casera. Pero la isla tiene una gran aridez con todas las situaciones también que han vivido a partir de los huracanes, ¿no? Entonces la economía, digamos que está abatida y la gorda o la moneda haitiana, pues está por los cielos, ¿no? 80 luego monedas haitianas para $1, ¿no? Entonces, bueno, es una situación nada fácil. Sí, mira, en el tema de Moïse, ¿cómo llegó Moïse a la presidencia? Tiene el antecedente, como mencionas bien, del caso de Martinelli, que había sido un cantante que pues prácticamente salió de la nada para aspirar a la presidencia de Haití y que fue en ese proceso electoral donde ganó Martelly. Y digo ganó porque en realidad fue un proceso electoral que fue muy cuestionado y que al final la OEA, haciendo un ajuste con estas misiones de observación electoral que también todos conocemos porque vienen a nuestros países a observar las elecciones, hizo un ajuste en los cálculos y entonces Martelly, que estaba en el tercer lugar, de pronto quedó en el segundo, quitaron a Jude Celestín y en esa ocasión jugó la segunda vuelta electoral con Manigat. Y bueno, Martelly responde a estos intereses de la clase dominante que está aliada con Estados Unidos, fue impuesto, digamos, desde este sentido de la OEA, desde cómo llegó, y lo que hizo un poco con Moïse fue algo parecido. Moïse es un candidato que fue propuesto por el partido de centro derecha que se llama Ted Calais y que representa a la élite agraria del país. Moïse llegó a la presidencia después de una crisis política muy fuerte que se dio hace 2 años, cuando Martinelli no tenía a quién entregarle la presidencia porque en el proceso electoral que se había realizado en octubre de 2015 había sido un proceso muy cuestionado, que al final no pudo realizarse la segunda vuelta, entonces se concluyó el periodo por el que había sido electo Martelly y no tenía a quien entregarle la presidencia. Entonces se hizo un acuerdo con el presidente del Senado, asumió la presidencia y lo que hizo él, tenía el mandato de que en 120 días tenía que llamar a un proceso electoral, al completar el proceso electoral que se había llevado a cabo en octubre del año anterior. Él hace un proceso de verificación o una comisión de verificación, como le llamaron,
y deciden anular las elecciones. Entonces, ese gobierno interino, digamos, de 120 días, se terminó convirtiendo en un gobierno de prácticamente un año, porque tuvo que organizar unas elecciones a finales de octubre del 15, del 16, justo después del huracán Matthew, con un proceso electoral que fue cuestionado por la comunidad internacional en el sentido de que ahí se habían aceptado cosas que no se aceptan en ninguno de nuestros países, como el tema de que no hay un padrón certero. La gente todavía después del terremoto de 2010, en este momento de las elecciones donde gana Moïse, estaba viviendo en albergues, es decir, no había condiciones para realizar un proceso electoral, y a pesar de eso se lleva a cabo el proceso electoral, y de ahí es de donde surge Moïse, impuesto por Martelly, porque él no tiene una trayectoria política, como bien ya señalabas, es la primera vez que gana un puesto político. Él es un empresario del sector agrícola, que fue secretario de la Cámara de Comercio de Haití. Se ha dedicado sobre todo a la producción del banano, aunque ha ingresado también o tiene intereses también en el tema del sector energético. Entonces, él es un empresario, en realidad no tiene una tradición política, y eso también le ha complicado poder negociar con los diferentes partidos que están representados en las cámaras y con los movimientos sociales, porque tiene una oposición muy fuerte. Es decir, no es un presidente que haya salido electo por una mayoría. Es decir, sí, tuvo el 55%, me parece, para redondear en el tema con el porcentaje que ganó las elecciones, pero el 55% de una minoría que fue la que votó en unas condiciones que ya venían muy malas, que ya venían del 2010 y que en el 17 se agudizaron por el huracán Matthew. Beatriz, nos vamos a ir a un corte y regresamos con la necesidad de un gobierno provisional que está pidiendo la población, especialmente lo leí del poeta Lionel Trullot. Astele.tv. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. UNILA es más.
Astele.tv. 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 Amigos de Misión Mundial, le vamos a dar continuidad a la injusta situación que vive Haití y también ya haciendo la correlación histórica con Beatriz Canseco. Vamos a ver a esta descripción de estallido social que empieza el 7 de febrero, pero cómo llega a estar en todos los barrios, barricadas, incendios, llantas quemándose y además un medio centenar de muertos. No se han reconocido por las fuerzas internacionales muchas situaciones inauditas realmente, y ahorita le vamos a dar por qué están pidiendo un gobierno provisional ya y la dimisión tanto del primer ministro como del presidente. Así es, bueno, ahora el estallido que se ha dado a partir del 7 de febrero, que se conmemora el aniversario del término de la dictadura de los Duvalier en Haití, tiene dos antecedentes inmediatos que es importante señalar para poder entender lo que están solicitando el movimiento que está en la calle y la oposición. Primero es en noviembre de 2018, el informe del Tribunal Superior de Cuentas que señaló que hay una malversación de fondos de cerca de 2 millones de dólares y una parte corresponde a lo que mencionaba yo del caso de Petrocaribe, donde están implicados 15 ministros del gobierno de Martelly y algunos otros empresarios. Dentro de esos empresarios se encuentra justo... ¿2 millones de dólares o 2.000 millones de dólares? 2.000 millones de dólares, sí. Sí, hay que corregir. Sí, 2.000 millones de dólares. Se me hizo muy poca muy cantidad, poco para... entonces dije, le faltó un 2.000 millones. 2.000 millones de dólares y, bueno, están implicados estos 15 ministros, se habla de 15 ministros, no se han dado los nombres de ellos, pero de quien sí se habla de que está implicado también en esta malversación y sobre todo en el tema que tiene que ver con los recursos de Petrocaribe es el presidente Moïse, que forma parte de una empresa que construyó una carretera, infraestructura, que era para lo que estaban dedicados estos recursos, y no hubo licitación, no hubo ahorita se me fue el... Es decir, no fue una cuestión transparente y entonces una asignación arbitraria y él se benefició de esto. Entonces, ese es uno de los antecedentes de esta crisis. La otra es que el 5 de febrero el gobierno declaró el estado de emergencia económica y esto implicaba que... Decían ellos, bueno, lo que planteaban era que iban a suspender las cuestiones aduanales, iban a reducir el tema fiscal para el ejercicio 2019, iban a reducir los gastos sociales y además el precio de los productos básicos, de acuerdo con una negociación que decían había tenido el presidente y el primer ministro con los sectores agrícolas. Esto es importante, la declaración del estado de emergencia, porque Haití se encuentra en un momento o en uno de esos momentos críticos, es el país más pobre del hemisferio, tiene un crecimiento
el año pasado tuvo un crecimiento de 1.4%, uno de los más bajos de la región, tiene un déficit de 86 millones de dólares, y el tema de la inflación, una inflación de más del 15%, lo que tú mencionabas con el tema de la moneda nacional. Entonces, todos estos elementos se conjuntaron, el reclamo por lo de la malversación de los fondos, por el informe del tribunal en noviembre de 2018, como la declaración de emergencia económica que se hizo el 5 de febrero, para que el 7 de febrero, que generalmente hay movilizaciones conmemorando el aniversario del término de la dictadura, iniciara este estallido. Ahora, esa emergencia económica a nivel población se traduce en una situación definitivamente muy dolorosa y miserable. Digo, hemos tenido, me parece, hasta morbosos los reportajes que yo he visto de esta especie de galletas que hacían con lodo para que comiera la gente, y que obviamente era trágico, ¿no? O sea, como alimento. Entonces, es importante para que el público lo sepa cómo esta emergencia económica la está viviendo diario la gente sin realmente tener que comer por días. Sí, por eso las cifras que tú decías hace rato del tema de la pobreza, la extrema pobreza, y que se refleja en la vida cotidiana, porque además no hay alimentos, el tema de los hospitales, no hay pública, medicamentos, las mujeres no hay están acceso. teniendo los hijos en la casa como se puede, realmente sin ninguna salvaguarda de servicio médico y de, sobre todo, salubridad. Sí, no hay un sistema salubre. El tema energético ya venía de la crisis de julio del 2018 con el aumento del queroseno y de el petróleo. Entonces, esto es aunado a que desde 2010 ya han pasado 9 años del terremoto y que hay gente que sigue viviendo en los albergues. Ahora, la población haitiana, es preciso decir que son todos muy jóvenes, y que además una de las situaciones de este estallido es que ellos no están diciendo no tenemos esperanza en un futuro. Entonces, pues por supuesto, se la están jugando como se la jugaron cuando abolieron la esclavitud, primeramente como un país ya histórico. Por eso es muy irónica toda la historia de Haití. Y Haití, bueno, una pequeña nota justo en esto que dices de lo paradójico que es, que justo por haber sido la primera revolución triunfante de esclavos negros, anticolonialista, antiimperialista, pagó un costo muy alto. Ahí está la deuda que tuvo que pagar a Francia por haber obtenido su independencia, una deuda que decía Eduardo Galeano, lo llevó, y que forma parte de estas cuestiones estructurales de la pobreza. El autor que tiene, de las venas abiertas de América Latina, que ya falleció, por cierto, hace muy poco. Y que tiene que ver con estas cuestiones estructurales de la pobreza en Haití, y también el tema de la corrupción, que es otro de los elementos que está también en esta crisis, porque sí están uno de los elementos datos, que se deben de subrayar, uno de los elementos por donde entra toda esa crisis, que tienen una serie de privilegios todos los funcionarios, y por supuesto el primer ministro y el presidente, que ahora están diciendo en toda esta paquete de medidas para tomar, pues no equilibrio, sino simplemente quitar el desastre, es reducir el 30% de privilegios, quitarles acceso a todos los viajes, a los a los asesores, a los choferes, a las tarjetas telefónicas, porque realmente es un grupito el que tiene tomado a los 10 millones de habitantes que tiene Haití. Sí, y habría que señalar aquí que esta movilización que empezó el 7 de febrero y que tuvo 11 días intensos de movilización, y que en esta última semana no ha sido una movilización intermitente, pero fueron 11 días seguidos de movilización, con las barricadas, la quema de los autos, y el presidente Moïse salió hasta el día número 8. Es decir, él no daba la cara a lo que estaba pasando, la emergencia social que había en su país. De hecho, el periódico Le Noveliste dejó de circular el 18 de febrero. Digo, estamos ahorita terminando febrero, entonces un poco como para ubicar
que es del 7 de febrero al 28 de febrero, días realmente fatales, días de tragedia en Haití y nadie habla del tema. Entonces es muy importante verlo. Y bueno, a mí la pregunta que también me surge es, Haití de alguna manera también está separado por tener un lenguaje francés de Centroamérica, del Caribe y de América Latina. Digo, porque yo hice mi estancia de investigación en Brasil y también me daba cuenta un poco de cómo hay una separación por el uso del portugués, de que la mayoría de los brasileños no hablan español, entienden, hay ahí esta recolecta del portañol, pero volcado a esta situación a Haití, me pregunto qué tanta influye que ellos hablan criol y hablan francés y que no tienen esa comunicación directa con todos los demás países de América Latina en español. Yo no diría tanto que en el caso particular de Haití sucede esto, es decir, sí hay una barrera idiomática, pero no nada más es en el caso de Haití. Eso es una cuestión que sucede con todo el Caribe insular, donde tenemos el Caribe Jamaica, de tradición anglo, ¿no? Jamaica, Trinidad, este Caribe todavía colonial con diferentes estatus jurídicos, con la presencia de Francia, Guadalupe, Martinica, el holandés en el caso de Aruba, Curazao, Saba, San Eustaquio. Es decir, sí hay una barrera idiomática que ha separado un poco, digamos, el Caribe insular de América Latina continental en ese sentido. Pero en el caso particular de Haití, no considero que eso sea un elemento por el cual la gente no ve lo que está pasando en Haití, o esta forma de comunicación. A mí me parece que dos elementos ahí son importantes y que podrían explicar, considero, bueno, esa es mi opinión, la invisibilidad que tiene Haití y esta crisis, y que ya había yo mencionado al inicio del programa, y que tiene que ver con que es este país que está intervenido, que es un aliado de Estados Unidos y que gobierna un partido de centro derecha. Es decir, por eso los focos no están puestos ahí, además de que tampoco tiene petróleo que tiene Venezuela. Ahora yo pondría ni los lo minerales. de aliado con Estados Unidos entre comillas, ¿no? Más bien está tomado, abusado y intervenido por Estados Unidos a partir el pueblo haitiano. El pueblo haitiano. Pero la clase dominante. A partir del grupo en el poder, ¿no? Pero la clase dominante es una aliada de Estados Unidos. Supuesto. A eso me refiero. Y como terreno de poder geopolítico, ¿no? Para tener desde el mar ese, de alguna manera, ese pie de terra que tiene Washington, ¿no? El poder político y militar en Haití hacia todo el continente, porque justamente está pues en un lugar estratégico. Sí, la posición geoestratégica que tiene el Caribe en sí, Mahan lo decía desde el proceso expansionista estadounidense. Si queremos controlar el continente, debemos de controlar los 4 puntos de entrada que están justo en el Caribe: el canal de Yucatán, el paso de la Mona, el paso de los Vientos y el canal de Anegada. Y en esa perspectiva geopolítica y geoestratégica es que tiene Haití esa posición geográfica. Y tiene la posición geográfica, pero, por ejemplo, no tiene la atención que tiene hoy Venezuela, porque no tiene estos recursos, no tiene el petróleo, no tiene bauxita. Es decir, es ese elemento que además hoy está jugando un papel importante dentro de la disputa hegemónica en la que está envuelto Estados Unidos, y que necesita esos recursos que hay en Venezuela, y que en el caso de Haití, pues es un país que tienen intervenido, que tiene una alianza con la clase dominante que le permite tener esta justificación institucional que tiene por medio de la OEA, digamos, con que Haití le dé sus votos, ¿no? Ahí habría que señalar también, en el caso de Haití y de Venezuela, el papel importante que está teniendo CARICOM, este esquema de integración caribeño, del cual forma parte Haití. Se integró hace unos años y que justo ha tenido una posición de defensa de la soberanía.
tanto en el caso de Venezuela como ahora haciendo un llamado para que los sectores que gobiernan en Haití escuchen y tengan una negociación con los movimientos sociales y la oposición que está reclamando este gobierno provisional. Habría que señalar que hace un par de días se creó esta comisión de diálogo que se instaló, si no estoy mal, antier, en donde se supone están representados los diferentes sectores de la población haitiana y que va a ser el vínculo para la negociación entre el gobierno y la población que se encuentra movilizada. Digamos, ese puede ser un viso de esperanza para que se levante Haití. Yo al ver este reportaje que sacó en esta semana la revista Proceso, ¿no?, de una tragedia invisible, y que vi que la última parte estaba pues relacionada con una nación era en ruinas, ¿no? Entonces, lo que yo te pregunto es, ¿cuáles van a ser las fuerzas al interior, las fuerzas internacionales, las fuerzas civiles que puedan darle una esperanza a Haití? Pues esa es la pregunta de los 20 millones. Sí. Esa es la pregunta. El panorama en Haití es complicado por todos estos elementos de que la política injerencista disfrazada de ayuda humanitaria ha estado presente a lo largo de toda la historia de la isla. Hoy tenemos un gobierno que, si bien instala esta comisión de negociación, en donde pareciera que están representados todos los sectores, pero que 2 días antes de que se instale, 2 de las personalidades más importantes o más reconocidas con la población haitiana renuncian. Entonces eso ya le quita un poco de legitimidad, digamos. Pero bueno, hay esta comisión que va a negociar, pero con un gobierno que no está dispuesto a irse. Esas han sido las declaraciones tanto del primer ministro como del presidente. No van a dimitir, y esa es la demanda central, digamos, de la movilización que ha incendiado el país desde el 7 de febrero y que está asociada a esto. Nos vamos a ir un corte y regresamos. Bueno, nos despedimos, más bien es el último corte, y esperamos que vean más Haití todos los medios de comunicación. Se me fueron los 4 cortes volando. Me ha dado mucho gusto tener aquí a Beatriz Canseco, de la Facultad de Ciencias Políticas. Lo mejor